Hola, qué gusto saludarlos y bienvenidos a un episodio más de Política con Sebastián Bedoya. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre política internacional, temas como adhesión de Colombia al Convenio de La Haya de 2007 sobre alimentos familiares, la reconstrucción post-conflicto y justicia social y la inteligencia artificial y su regulación en el Estado. Este es su programa alternativo de comunicación política, un formato jovial y descomplicado, donde abordamos a los candidatos con las mismas preguntas y ellos nos comparten sus ideas de cara a las elecciones territoriales Colombia 2023. Elegir bien está en nuestras manos. De Política con Sebastián Bedoya. Carolina, saludo cordial y concretamente, ¿cuáles son los principales beneficios que Colombia puede esperar de su adhesión al Convenio de La Haya de 2007 sobre alimentos familiares, especialmente en términos de protección de derechos de los niños y otros miembros vulnerables de la familia? Cordial saludo para toda la audiencia de este emblemático programa de política con Sebastián Bedoya. Me place mucho estar aquí el día de hoy. Para contestar a tu pregunta, Sebastián, los principales beneficios que esperamos con esta adición al convenio de La Haya 2007 en cuanto al cobro de la pensión alimentaria internacionalmente son amplios y muy beneficiosos en cuanto a la importancia del tema, y pues con esto queremos que se tenga en cuenta que se hace primordialmente para garantizar el cobro de esta pensión alimentaria y proteger los derechos de los menores y del familiar vulnerable, y que se pueda llevar a cabo las decisiones judiciales en Colombia, en países extranjeros, y garantizar la supremacía o el interés superior de los derechos del niño que están consagrados en nuestra Constitución Política de Colombia y en diversos tratados y convenios internacionales, primordialmente como lo menciona el Convenio de los Derechos de los Niños de 1988. Para esto se llevará a cabo una cooperación entre países muy importantes como lo son Estados Unidos, México, España, Francia, entre otros, que debido al tema que vivimos mundialmente con la migración que cotidianamente recibe diversa cantidad de colombianos migrantes en estos países. Entonces, la autoridad competente en este tema es la Cancillería, que será la encargada de tramitar y de controlar, por así decirlo, la comunicación con las autoridades competentes de cada país en el extranjero. La eficiencia de los procesos judiciales también se llevará a un tema de equilibrar costos, tiempo y complejidades procesales, ¿no? Y se verá también reflejado un beneficio muy amplio en cuanto a que se trabajará en grupo y con fuerza entre la unión de jueces, fiscales y autoridades administrativas para que las sentencias judiciales tengan valor y sean ejecutadas en el extranjero, sin dejar de lado que tendremos una mayor confianza jurídica internacionalmente, ya que Colombia será visto como un país comprometido con el derecho internacional privado
y el derecho humano. Entonces estos serían unos de los principales beneficios que esperamos con la adhesión a este convenio, que se llevará a cabo y entrará en rigor a partir del 1 de julio de este año. ¿Cómo se implementarán en la práctica los mecanismos de cooperación internacional establecidos por el convenio en Colombia y qué papel jugará el Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad central designada? Sí, el Ministerio de Relaciones Extranjeras será la autoridad central asignada responsable de la cooperación internacional en cuanto al tema de alimentos, familiares transfronterizos. Tiene tres principales funciones que son, primero, receptor y el que recepta y envía las solicitudes. Segundo, la asignación administrativa, que se encargará de verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos y que los documentos tengan la traducción correcta, y orientar a los solicitantes para que el proceso sea inequívoco. Y por último, pues ejercerá el seguimiento de estas decisiones que se tomen en el extranjero. ¿Cómo funciona? Se tramitará todo por medio del ministerio y los jueces de familia. Se capacitará a las autoridades administrativas competentes, ya que la normativa interna pues cambiará un poco. Entonces se capacitará el personal administrativo competente para que se ejerza un buen proceso y se efectúe un buen proceso en cuanto al cobro de esta pensión alimentaria en el exterior, con personas residentes en el exterior. Se trabajará articuladamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia y los consulados. Entonces, un ejemplo que podemos dar de cómo será este trámite sería que acá en Colombia, por ejemplo, una madre empezara un proceso para pedir el pago de la cuota alimentaria de un ciudadano colombiano que reside en España. Entonces el juez toma la decisión, dicta sentencia contra este deudor alimentario y la Cancillería se encarga de enviar esta sentencia a España, a la autoridad competente, para que ésta la procese y ordene su pago. Y se pueda ver después con el seguimiento correspondiente ese pago reflejado acá en Colombia. Esa sería como el trámite correspondiente que se haría. Muchas gracias, Sebastián, por este espacio. Me agrada mucho haber sido el puente de información en este controvertido tema tan importante en estos tiempos como es el cobro de la pensión alimentaria, y pues con esto podemos notar y convalidar que pues ya no es una opción evadir la responsabilidad alimentaria simplemente porque salimos del país y residimos en el extranjero. Ahora veremos más reflejado la garantía de este derecho tanto para los menores de edad como para el familiar vulnerado. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de compartir este tema tan importante.
Andrea, usted nos analiza el tema de cómo la justicia internacional puede articularse con mecanismos de reparación transformadora para garantizar una paz sostenible en contextos postconflicto. ¿Por qué considera que la justicia penal internacional, liderada por la Corte Penal Internacional, resulta insuficiente para abordar las consecuencias de conflictos armados como los de Ucrania, Siria y Sudán? ¿Y qué papel juega la reparación transformadora en este contexto? Cordial saludo para toda la audiencia. Yo soy Andrea Álvarez, conocedora de asuntos políticos que se presentan en la actualidad. Me encuentro en este instante en La Haya, Países Bajos, donde se encuentra ubicada la sede principal de la Corte Penal Internacional. Sebastián, esto es una gran pregunta, pues tras los horrores vividos en conflictos como los de Ucrania, Siria y Sudán, la atención internacional suele centrarse en la justicia penal, especialmente en la labor de la Corte Penal Internacional, que representa el compromiso global con la rendición de cuentas frente a crímenes atroces como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Si bien estos juicios son esenciales para sancionar a los responsables y afirmar principios de justicia, surge una pregunta fundamental. ¿Es esto suficiente para reconstruir sociedades devastadas? A medida que las guerras terminan y los tribunales inician su labor, se hace evidente que la justicia penal internacional no basta para sanar comunidades profundamente afectadas. Mientras en La Haya se dictan sentencias, las poblaciones en zonas destruidas por los conflictos siguen enfrentando las heridas sociales, económicas y culturales que originaron o profundizaron la violencia. La Corte Penal Internacional se enfoca en los individuos responsables, pero deja a un lado factores estructurales como la injusticia histórica, la exclusión social y las desigualdades persistentes. Además, no siempre responde a las necesidades de las víctimas, quienes buscan algo más que un castigo. Quieren ser reconocidas, reparadas e incluidas en una nueva sociedad más justa y equitativa. Aquí entra en juego el concepto de reparación transformadora, que propone ir más allá de las compensaciones económicas o la restitución de bienes. Esta forma de justicia implica revisar y reformar las estructuras políticas, sociales y económicas que sostuvieron el conflicto. Incluye medidas como reformas institucionales para garantizar representación e igualdad, políticas públicas para asegurar acceso justo a recursos, procesos de memoria para dignificar a las víctimas y a la participación activa de las comunidades en la reconstrucción social. Cada país tiene desafíos específicos. En Ucrania, la corrupción y las divisiones regionales exigen transparencia y participación equitativa en la reconstrucción. En Siria, en represión e inclusión requieren una transformación que garantice derechos y representación para todos los grupos. En Sudán, donde las disputas por recursos han sido constantes, se necesitan reformas profundas que aseguren inclusión y equidad. La justicia penal internacional es importante pero limita. Su lentitud, su enfoque individualista y su distancia de las realidades locales, además de obstáculos políticos como el veto en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, en caso sirio, hacen que muchas víctimas las perciban como inaccesibles e insuficientes. Por todo ello, una paz duradera no puede depender únicamente de castigar a los culpables. Es necesario transformar las bases mismas de la sociedad, reparar colectivamente a las comunidades afectadas y reconstruir las instituciones desde principios de justicia, equidad e inclusión. La reparación transformadora no es un añadido, sino una condición esencial para que la paz no sea solo el fin del conflicto armado, sino un verdadero proceso de reconciliación, justicia y reconstrucción social. Para culminar con este importante tema internacional, ¿cuáles son las causas estructurales del conflicto que, en su opinión, deben ser abordadas a través de mecanismos de reparación transformadora para, pues, de esta manera garantizar una paz sostenible en contexto postconflicto y cómo pueden articularse estos mecanismos con la justicia internacional? Sebastián, en conflictos como los de Ucrania, Siria y Sudán, detener la violencia y juzgar a los responsables es solo una parte del camino hacia una paz duradera. Aunque la justicia penal internacional, representada por tribunales como la Corte Penal Internacional, es clave para castigar crímenes atroces, su enfoque en la responsabilidad individual y su distancia de las realidades locales, siento que limitan su impacto transformador.
Los conflictos en estos países tienen raíces profundas, como tensiones históricas, exclusión política, desigualdad económica, corrupción y la falta de representación. Estas causas estructurales no desaparecen con acuerdos de paz ni sentencias judiciales, sino se transforman. Esto continúa alimentando resentimiento y pueden provocar nuevos ciclos de violencia. Frente a esto, la reparación transformadora, como la que había hablado antes, ofrece un enfoque más amplio. No se trata solo de compensar a las víctimas, sino de modificar las condiciones que originaron el conflicto, reformar instituciones, garantizar acceso justo a los recursos, reconocer las comunidades afectadas y empoderar a grupos históricamente marginados. Para lograr una paz real, la justicia internacional debe complementarse con procesos locales y nacionales de transformación. Esto incluye medidas colectivas de reparación, reconocimiento simbólico y reformas exigidas como parte de la cooperación internacional. Solo un enfoque integral que combine justicia penal y transformación estructural permitirá construir una paz inclusiva y duradera en contextos tan complejos como los de Ucrania, Siria y Sudán. Sebastián, te agradezco por permitirme estar aquí en tu programa el día de hoy. Un saludo a todo el público. Muchas gracias. La inteligencia artificial es un tema de debate en muchos espacios de la sociedad, entre esos en la política y el derecho internacional, así que claro, hay un importante debate sobre la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en decisiones administrativas y judiciales para garantizar transparencia, rendición de cuentas y también la protección de garantías fundamentales. Juliana, un gusto, por favor, explíquenos para culminar nuestro programa, ¿cuáles son los principales riesgos y desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial en decisiones administrativas y judiciales y cómo pueden afectar la transparencia, la rendición de cuentas y también la protección de garantías fundamentales? Muy buenos días, Sebastián. Un cordial saludo a toda la audiencia del programa de Política con Sebastián Bedoya. Me presento, mi nombre es Juliana Mora Vargas, abogada especialista en inteligencia artificial. Muy interesante la pregunta que me plantea Sebastián. El uso de la inteligencia artificial en decisiones administrativas y judiciales plantean riesgos significativos que afectan directamente principios fundamentales del derecho internacional público y privado, como la transparencia, la rendición de cuentas, protección de garantías fundamentales. Estos riesgos pueden agruparse en tres grandes desafíos. El primer desafío es la falta de transparencia. Los algoritmos de la inteligencia artificial, específicamente los de aprendizaje automático, funcionan como cajas negras. ¿A qué quiero llegar con este término de cajas negras? Nos dificulta el entender cómo se llega a tomar una decisión en el ámbito jurídico. Esto atenta contra el principio de motivación de las decisiones. También es indispensable para la transparencia y el desarrollo de la defensa. En el plano internacional esto debilita la confianza entre Estado, entre particulares y pues en organismos internacionales esto afecta la legitimidad de los procesos. Uno de los segundos grandes desafíos que se enfrentan a la inteligencia artificial es la rendición de cuentas. Cuando una decisión automatizada genera un daño o violación de derechos, se vuelve difícil identificar la responsabilidad. El programador, la autoridad que usó el sistema o el propio sistema esto es una incertidumbre que amenaza la responsabilidad jurídica. Y como tercero, pues el riesgo de discriminación y vulneración de garantías. La inteligencia artificial puede reproducir o amplificar sesgos eh, existentes en los datos, afectando principios como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia. En contextos internacionales, esto es específicamente grave al tratar
con poblaciones vulnerables, refugios, migrantes, minorías o con diferentes jurisdicciones que deben con diferentes jurisdicciones que deben recibir un trato justo o imparcial. ¿Qué tipo de marco regulatorio considera que sería adecuado para regular el uso de la inteligencia artificial en el Estado y qué principios o criterios deberían ser la guía para la toma de decisiones en este sentido? Bueno, Sebastián, pues el marco regulatorio adecuado para el uso de la inteligencia artificial en el Estado debe ser normativamente sólido, éticamente fundado y técnicamente flexible, de modo que garantice derechos fundamentales sin frenar la innovación. Este marco debe estar guiado por principios jurídicos universales y criterios operativos claros, tanto en su diseño como en su implementación. Bueno, las características que este marco regulatorio debe tener, como primero, es un enfoque legal, donde debe combinar normas generales de leyes nacionales con reglamentaciones técnicas sensoriales e integrarse con estándares internacionales como los propuestos por la UNESCO o la UE. Esto asegura coherencia interna y compatibilidad global. Como segundo punto, la suspensión y control institucional. Pues esto debe crearse una autoridad independiente que vigile el uso estatal de la inteligencia artificial, con facultades de auditoría, sanción y revisión judicial, lo cual garantice rendición de cuentas. Y como tercer punto, como tercera característica, las evaluaciones previas de impacto del algoritmo. Todo sistema de inteligencia artificial que se aplique a funciones públicas debe ser evaluado ante su implementación, especialmente en materia de derechos humanos, no discriminación y legalidad. Y uno de los principios que debe guiar el uso estatal de la inteligencia artificial, pues, la legalidad, donde toda decisión autorizada debe estar respaldada por normas previas, claras y legítimas. La transparencia, donde los ciudadanos deben poder entender cómo y por qué se toman decisiones que los afectan. La tercera, la responsabilidad. Esta debe haber una persona o una entidad claramente responsable por cada decisión que la inteligencia artificial toma. Como cuarto punto, la no discriminación. Los sistemas deben ser diseñados para evitar sesgos y desigualdad injustificadas. Y como quinto punto, la supervisión humana significativa. La inteligencia artificial debe apoyar, pero no reemplazar la deliberación y juicio humano, especialmente en funciones sensibles con justicia, seguridad y derechos sociales. Este es su programa alternativo de comunicación política, un formato jovial y descomplicado, donde abordamos a los candidatos con las mismas preguntas y ellos nos comparten sus ideas de cara a las elecciones territoriales Colombia 2023. Elegir bien está en nuestras manos. De Política con Sebastián Bedoya.